para poderlo decir, ya entendí. Entendí. Bueno, básicamente, antes tenía un problema identificando quién empujaba más. Ajá, Si estaba empujando el vendedor o el comprador. Pero también me faltaba una parte, como que decir la naturalidad con que alguno de los grupos va recorriendo el camino, ajá, lo cual permite decir, o sea, no es que veo los dos, uno más fuerte que el otro, simplemente, sino que hay uno que parece ir corriendo más que el otro no reacciona, pero la forma como está caminando, el que supuestamente está empujando más, no lo está haciendo de una manera correcta. ajá. ¿Ves? Entonces me puse desde cierto punto a ver, sí, un análisis micro. Lo estuve haciendo micro, donde se estaba viendo. Empuja, retrocede, empuja, retrocede, se queda. ¿Por qué se queda? Todavía, digamos, las partes de esas lagunas cuando se quedan, Ajá. no tengo las mejores interpretaciones, pero ya comienzo a entender los sentidos que están teniendo. Y básicamente cuando algunos de los que van, esas lagunas, si duran 6 segundos o algo así, por darle algún tipo de métrica, signi- puede tener un significado muy fuerte Sí. sobre si es que está descansando, el que está empujando, o el otro, bueno, no se me apareció y entonces el otro retoma el que está empujando retoma su camino. Ajá. Está haciendo un paso por un descanso y sigue. Sí, es que mantenga la misma fuerza, ¿no? Correcto. Y de pronto no miraste que es como lo que yo les he mostrado a veces, que yo les digo, por aquí, que yo les digo, Juan, a ver, aquí estás viendo la pantalla, ¿cierto? Un segundo. Pantalla Ajá, blanca. Ok, sí, que sí. digamos, digamos, el precio entra, ¿cierto? Pero si el Ujú. contrario me responde, ¿cierto? El comprador debe de mantener la misma fuerza. Ahora, digamos, en Correcto. esta parte de aquí, si el comprador entra, si el comprador entra en este retroceso que hace el vendedor, yo debo de identificar debilidad, ¿no? Para que el precio continúe. Esta debilidad que me da aquí el mercado es lo que yo utilizo para irme a favor del comprador. Ejemplo, comprador va entrando normal y de un momento a otro, ¡pum! Se desespera el vendedor y aún así, comprador continúa. O Ujú. comprador entra, digamos, entra el vendedor y se pausa. Pierde la fuerza y luego comprador continúa ejerciendo presión. Ahora, Ujú. esta parte de aquí y esta de acá, hay una base, ¿cierto? La base que yo siempre les digo es cuánto tiempo se demora el precio en responder aquí. Pero si tenemos en cuenta el precio aquí, el vendedor debe de estar fuerte. O sea, que si el Sí. comprador entra, vendedor viene haciendo mínimos cada vez más bajos, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora el comprador en responderle acá al vendedor? Ya cuando el comprador le responde desesperado, ahora sí ya cambia totalmente el análisis, ¿cierto? Correcto. Porque yo lo que Correcto. tengo que buscar es que el precio se debilite en su retroceso para que el comprador continúe igual. Entonces, comprador entra, digamos que el vendedor se desesperó, pero el comprador se ve más fuerte que el mismo vendedor que entró tan desesperado. Pero si yo veo que el comprador entra, se queda y veo dominio de vendedor, ¿cierto? Perdona, es que acá no puedo Ujú. rayar bien. Pues digamos que viene el dominio del vendedor, ¿sí? Y al final si comprador quiere mostrar una fuerza que no tiene aquí. Entonces ahí es donde están las diferencias, Juan. Digamos que uno se debe centrar en
la debilidad que muestre el grupo, sea el comprador o sea el vendedor. Entonces, si el comprador entra y se queda quietico, ya sabemos que el comprador se está debilitando, ¿cierto? Ahora, si a esa debilidad el vendedor entra dominando y ya el comprador es el que se desespera después, ya sabemos los cambios de comportamiento. Pérdida de fuerza, entradas normales y luego entradas en desespero. Obviamente, digamos que el clic mental de pronto que tuviste fue en ver en la debilidad que tiene el grupo contrario. Si el vendedor entra y se queda tímido, ¿cierto? Ahora el comprador continúa normal. Entonces, esta parte de la debilidad es la que uno toma en cuenta para que el precio siga con esa misma fuerza. O sea que estas entradas de aquí solamente sea que el vendedor entró, se debilitó solito y él continuó normal. Digamos que yo lo entendí hace tiempo y dije, bueno, si yo veo que el vendedor entra y el comprador me responde, pero el comprador no hace más sino que se quedó ahí, ¿cierto? Ahora el vendedor sigue bajando. Entonces, por esta entrada del comprador más la debilidad que tiene, pues no voy a girar. Claro, ahí peca el comprador. Ajá. Ahí pega el comprador. Pues le da un golpe al aire ahí y de repente, ajá, ¿qué más va a hacer? Claro, entonces si ya está débil, pues el vendedor va a continuar con su mismo recorrido. Correcto, y hay algo más ahí en ese cuadro que estás pintando, gracias a que lo pusiste, porque básicamente tiene como que dos secciones. Ajá. Tengo un vendedor que está entrando tranquilamente y tengo un comprador el cual hizo un garabato ahí. Ajá. Golpe y se queda. ¿Qué me está diciendo? Este señor, hasta este momento de la vela, hasta aquí, es el que está controlando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que se aparece el resto de la vela, ¿qué es lo que está confirmando? Esta sección aquí confirma que el vendedor está afuera. Sí. ¿Por qué? El comprador no pudo ser más nada. Perdón, disculpen. Sí. O sea, es como que comparando, o sea, cuándo entra el comprador, cuándo entra el vendedor, qué están haciendo para uno tomar una decisión. Ajá. ¿Eh? Porque de repente a veces puede entrarte así, tranquilamente, y viene el comprador tranquilo ahí, y entonces viene el vendedor, baja suavecito, y viene, sigue bajando, y de repente se comienza a agarrar el ritmo de nuevo. Bueno, señor, uno dice, comprador, si el vendedor no está mostrando fuerza, ciertamente tú no estás mostrando, y él continúa bajando, esta entrada aquí simplemente fue un retroceso. Como no, el vendedor pidió un poco de fuerza, a lo mejor de repente no está bajando como esto, y depende en la sección donde uno se encuentra. Ponte, si que aquí hay una resistencia. Ajá. Un soporte. Eso, bueno, un nivel, un soporte. Sí, un nivel. Aquí hay un soporte, y no reacciona el comprador. No, usted siga. No te están dando ningunos indicios ellos para comer de hacer un giro. Claro. Ahí ya lo único sería que si la vela termina aquí, digamos, ya el comprador en esta zona se activa y al final el vendedor le da la vuelta a la vela, ¿cierto? Ahora sí tomamos el giro, pero si no, continuamos como si nada. Hay otra cosa, Juan, que de pronto uno debe tener en cuenta también, es que cuando el comprador, digamos, en su momento bajista que viene la tendencia, el comprador entra fuerte, luego se queda. Y luego el vendedor continúa ejerciendo presión, le da la vuelta a la vela y sigue bajando. La mayoría van a girar aquí, ¿cierto? Porque la vela te quedó así. Entonces van a girar y a meter una compra. Y resulta que no tienen en cuenta el momentum bajista, ¿sí? Y esto solamente es un retroceso a un nivel donde el comprador llega a la zona y de ahí ya no nos hace más, se queda y bueno, vendedor empieza a ejercer presión.
correcto. Ah, pues, voy a poner el ejemplo al revés. Esto sí lo he visto que de verdad es cómico. El comprador, Ve, José, tienes el micrófono prendido. L- y viene el vendedor y hace esto. Ajá, estoy llegando a resistencia y él come y ya se activa. Y de repente viene el comprador tranquilamente otra vez para acá. Y entonces hace el vendedor esto. Esto fue una pifia del vendedor en su nivel tratando de engañarlo a uno. Ajá. De que tengo fuerza y el comprador, viene de nuevo para arriba y el vendedor, bueno, mijo, si usted estaba fuerte antes, ¿qué pasó aquí? Y en ese momento es cuando, por ejemplo, la velita esa que tú me dijiste, oye, yo entré en la venda que yo seguí, el tipo está aquí, y más aún si el comprador por lo menos te saca un par de movimientos más. Ajá. Y dice, epa, yo estoy vivo. Más aún con esta confirmación que te lanza aquí, para uno seguir en compra. Claro, es que digamos que por eso siempre me enfoco tanto sobre el contexto general del mercado, ¿no? Aquí están las barras, pero las líneas, ¿cierto? Te dan una información donde te hace equivocar. Piensas que porque entró el vendedor, ahora sí en la siguiente vas a girar, pero resulta que el contexto te Correcto. está dando cierta cantidad de velas alcistas, llegaste al nivel y la fuerza que lleva el comprador en esta zona no va a hacer que este vendedor que está débil te vaya a hacer girar la vela. Y a veces, Claro. digamos Juan, uno se mete tanto en la película de los niveles, en el sentido de que como no me pasó el nivel, ¿cierto? Listo, ya Entonces, identifico debilidad, pero resulta que para que este nivel, aunque no sea roto, ¿cierto? Aunque las bases digan que tiene que ser pullback y continúa, hay otra cosa que el contexto te está diciendo, que tienes que tener cierta cantidad de velas para que esto sea fuerza. Y muchas veces las velas quedan aquí sobre el nivel y te dan velas chiquiticas. Y tú dices, no, ya sí, pérdida de fuerza. Y resulta que el comprador al final rompe esa zona y te está metiendo, digamos, y más presión alcista aún. correcto. Entonces, por eso yo lo que yo les decía siempre a los muchachos, o sea, no se queden solo con lo que yo les doy, sino también investigar y hacer el backtesting, ¿no? De mirar las velas, por qué rompen un nivel y por qué continúa. O sea, sobre esa zona, por qué tenemos continuidad alcista, qué clase de formación te dio para que sea una vela alcista o una continuidad. Y apoyarse sobre el contexto, o sea, lo que está haciendo las velas, lo que está haciendo el gráfico general, ¿cierto? En barras, para yo tomar una decisión aquí. ¿Por qué? Porque puedo decir que aquí hay un nivel, una zona fuerte, pero resulta que más arriba tengo otro nivel objetivo. Sí, entonces el precio puede que aquí baje, como puede que alcance el siguiente nivel y ahora sí baje fuerte. Entonces uno tiene que tener, o como siempre les he dicho, ¿no? O sea, tener un plan A, un plan B y un plan C, ¿cierto? Sobre el contexto, el plan A, el plan B y el plan C. Pero resulta de que a partir de esos planes, ¿la puedes colocar otra vez, Juan? El dibujo que tenías. A ver. No, bueno. Resulta que en eso, listo, Bueno, no te preocupes. listo. Hacia Ajá, arroz. y ella quedó. Resulta que en el plan A, en el plan B y el plan C, ¿cierto? No solamente nos basamos también eh, a la dirección que lleva el precio, sino que teniendo en cuenta estas zonas de donde viene el precio, también yo puedo decir hacia dónde me dirijo con esto. También tengo que tener, aparte de estos planes, tener la dirección. Decir, bueno, de este nivel puedo irme bajista, se puede quedar en rango o puede seguir subiendo.
Entonces no es solamente concentrarse en la formación, ¿cierto? Tener el contexto claro, sino también proyectar hacia dónde se puede ir el precio. Entonces, teniendo eso en Ujú. cuenta, bueno, teniendo las tres bases del mercado, teniendo la formación, ¿cierto? Y teniendo la proyección, teniendo la proyección hacia dónde va el precio, pues podemos tener más, como le digo, más probabilidades de que sea una operación positiva, ¿no? Entonces sería como tal, bueno, eso. Bueno, chicos, entonces vamos a arrancar como tal con la clase, ¿cierto? Ya hablamos un ratico y ahora sí nos concentramos como tal en la clase, ¿vale? Sí, es que básicamente, permíteme un momento para mostrarte un detalle. Ajá, dime. Bueno, dame permiso, por favor, para poder compartir. Listo. Entonces espérame un segundito.